y vamos a darle paso también a una mujer que viene haciendo las cosas de una manera diferente. Ella es Kelly Torres. Kelly viene haciendo un trabajo maravilloso, eh, apostándole también a su marca personal. Es nuestra conferencista principal en esta jornada. Kelly es publicista y especialista en comunicación estratégica. Es creadora de un método, del método VIVE, enfocado en enseñar a empresas y marcas cómo comunicar desde la esencia, la empatía, el propósito y el valor real de las acciones. Kelly, te doy paso, bienvenida, felicitaciones por lo que haces y por ser referente también de género en este sector. Bienvenida, Kelly. Natalia, pues muchas gracias por esa súper y bonita presentación. Yo creo que ya no tengo más nada que decir, así que voy a ir al grano. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? La presentación. Sí, la estamos viendo. Perfecto. Así cortico, soy Kelly Torres Betancourt y trabajo ayudando a organizaciones a no solo hacer impacto, sino a contarlo para humanizar, para inspirar, para aumentar credibilidad y para amplificar el alcance. Entonces, quiero empezar con una pregunta que seguramente a todos nos han hecho en algún momento de nuestra vida, y es, ¿qué es lo más importante en una relación? Sea una relación de familia, de amigos, de pareja. Escríbanme por el chat una palabra que se les venga a la mente. ¿Cuál es esa cosa clave que necesita una relación para que sea duradera, para que sea fuerte? Por ahí veo a Oscar, dice confianza, reciprocidad, confianza. ¿Quién más? Compromiso, comunicación. Bueno, empatía. Empatía es un poco también de lo que vamos a hablar ahora. Pero bueno, todas estas son totalmente válidas, pero creo que hay una que casi siempre se repite, que es la comunicación. La comunicación es la clave. Y nos parece obvio, ¿verdad? Porque sin comunicación incluso las relaciones más fuertes se desgastan, se enfrían, se desconectan. Y ahora pensemos, ¿no es curioso que eso lo entendamos perfectamente en nuestra vida personal, pero lo olvidamos por completo cuando se trata de nuestras organizaciones? Y en muchas de estas organizaciones la comunicación parece ser ese eslabón perdido, porque es el área quizás que tiene el presupuesto más mínimo, incluso no cuenta con presupuesto, o a veces la comunicación está a cargo de la persona de recursos humanos. Entonces, llegan muchas empresas a mí diciéndome, Kelly, abramos redes sociales, creemos podcasts, creemos informes, y yo me detengo y a muchas de ellas les pregunto, ¿ya conectaste con tu esencia, con tu verdadera, con tu propósito? Porque cuando hablamos desde esa desconexión, al final todo suena técnico, forzado, vacío, como que no me conecta realmente con la audiencia a la que quiero llegar. Y por eso me siento con cada una de esas organizaciones, y antes de hablar de todos estos canales, de estas campañas, informes, pues les hago 3 preguntas clave que lo cambian todo. La primera de ellas es, ¿para qué empezaste? Y allí es donde hablamos de tu esencia, de tu narrativa, de esa emoción que quieres despertar. La segunda pregunta es cuando es a quién sirves realmente, quién es esa audiencia a la que quieres impactar. Porque cuando intentamos hablarle a todo el mundo, pues al final no conectamos con nadie. Y la tercera pregunta es, ¿qué emoción quieres despertar? ¿Quieres inspirar? ¿Quieres conmover? ¿Quieres movilizar?
La emoción es ese puente entre tus acciones y tu audiencia, ¿vale? Entonces, con estas 3 preguntas, después de responderlas, hablamos de lo que son los valores corporativos. ¿Por qué? Porque los valores corporativos son esa brújula silenciosa que conecta la cultura, las decisiones y la comunicación. Entonces, cuando el propósito de la organización no está claro, la comunicación se vuelve una lista de tareas. Esa lista que tenemos en nuestro cuaderno o en nuestros post-its, que se vuelve una lista interminable de cosas que al final nos desgastan y parecen no tener sentido. Pero si este propósito lo tenemos claro y está totalmente alineado, pues el mensaje va a fluir. ¿Sí? Bueno, después de encontrar ese propósito, viene algo que quizás muchas empresas, organizaciones aún no entienden, y es que necesitamos convertir la sostenibilidad en esa estrategia del negocio. No en un área, no en un departamento, no en un PDF, no en una tendencia, porque la sostenibilidad es esa forma de vivir, es una forma de trabajar y adicional de relacionarnos con el mundo. Y cuando entendemos esto, podemos alinear ese propósito con nuestras decisiones económicas, sociales, ambientales y de gobernanza que tengamos al interior de nuestra organización. Y aquí surge algo que es sumamente poderoso, y es que cuando alineas todo esto, esa razón de ser, esa razón de existir, con los objetivos de desarrollo sostenible, pues ya no estás trabajando solamente para tu empresa, sino que estás trabajando para un propósito compartido. Y no importa el tamaño de la organización, no importa si eres una MIPYME o si eres una gran empresa o una empresa grande. Cuando conectas desde allí, desde estos ODS, formas parte de algo mucho más grande. ¿Sí? Y las empresas, recordemos que las empresas no solo son actores económicos, las empresas son agentes de cambio, son puentes. Y cuando hablamos de que son puentes, cada puente necesita un mensaje que inspire a cruzarlo. Bien, aquí empieza mi parte favorita, y es esa parte que casi nadie prioriza, la parte que marca la diferencia entre lo que es hacer impacto y que ese impacto sea visible. Y finalizando ya este año 2025 y entrando 2026, muchas organizaciones siguen viendo la comunicación como un accesorio, como un extra, como un añadido, algo que se hace al final de todo. Pero escuchen esto, la comunicación no es el cierre del proceso, es el hilo que une todo. Es ese hilo que conecta ese propósito, esa estrategia y todas pues, las acciones que se ejecutan alrededor de eso. Entonces, comunicar sostenibilidad no es informar, no es mostrar datos, no es cumplir con un requisito y dirás que estás loca. Pero realmente cuando hablamos de comunicar sostenibilidad, estamos hablando que es conectar desde el propósito, con empatía y con coherencia. Entonces, no se trata de decir que haces impacto, sino que se trata de hacer que ese impacto que estás generando se sienta, realmente emocione y conecte con tu audiencia. ¿Y por qué decía ahorita que comunicar sostenibilidad es conectar desde el propósito con empatía? Yo hablo mucho de la empatía, que fue una de las respuestas que vi en el chat, porque la empatía, si pensamos en la definición de esta palabra, de este valor, a veces decimos es sentir lo que el otro siente, pero en muchas ocasiones esto no es del todo cierto, porque
¿cómo puedes tú asumir que estás sintiendo lo que el otro siente, cierto? Sin embargo, la empatía es sentarnos al lado del otro, es escuchar, es entender y es buscar una solución juntos, es actuar juntos, es actuar en colectivo, en comunidad, para amplificar el impacto positivo que estamos generando en nuestra sociedad, en el planeta Tierra, ¿vale? Entonces, la empatía crea conexión, la empatía genera credibilidad y además abre puertas y alianzas, porque te estás comunicando y estás conectando de manera auténtica, de manera genuina y con verdad. La comunicación tradicional, la que normalmente conocemos, es una comunicación que simplemente manda información, transmite datos, pero la comunicación empática en sostenibilidad consiste en despertar esa conciencia y acción colectiva. Entonces de ahí nace el método que cambió mi forma de trabajar y de acompañar las organizaciones, que es el método VIVE. Entonces, antes de explicarles cómo funciona, y quiero explicarles para qué existe, cuál es ese propósito, porque VIVE no nace como un modelo técnico, sino que nace como una necesidad humana, una necesidad que yo pude identificar y que a partir de eso, pues he creado este método. Entonces les voy a dejar un corto video que lo explica mejor y ustedes me dicen, porfa, si escuchan. Vive nace de algo profundamente personal, nace de mi propia sensibilidad y de la certeza de que la comunicación solo transforma cuando se hace desde la empatía, desde la honestidad y desde el propósito. Durante más de una década trabajando en comunicación corporativa y más de 5 acompañando estrategias de sostenibilidad, vi una y otra vez la misma escena. Empresas con un corazón enorme, con proyectos transformadores y con personas comprometidas, pero con un mensaje que no lograba reflejar todo lo que realmente estaban haciendo. Y ese vacío, ese desajuste entre lo que hacían y lo que la gente percibía tenía consecuencias. Se perdía confianza, se perdía impacto, se perdía sentido de comunidad y lo más doloroso, se perdía la oportunidad de inspirar a otros a hacer lo mismo. Ahí entendí algo que hasta hoy me acompaña. La sostenibilidad sin comunicación no se expande, no mueve, no inspira. Y es por esto que nace Vive. Vive nace para humanizar el impacto, para que las organizaciones puedan comunicar con claridad y con verdad, para que dejen de comunicar por obligación y empiecen a comunicar desde el propósito, para que una empresa no solamente cuente impacto, sino que lo haga sentir, para que la comunicación deje de ser ese paso final y vuelva a ser lo que siempre ha sido, una forma de relación, una forma de cuidado y una forma de construir confianza. Vive, sobre todo, es una invitación para comunicar desde el propósito y no desde el ego, desde la sensibilidad y no desde el miedo, desde la coherencia y no desde la apariencia. Y una vez entendemos ese propósito, recién ahí tiene sentido entrar a la parte técnica. Entonces, ahora sí, ¿cómo funciona este método? Es una metodología integral que une propósito, sostenibilidad y comunicación. Son estos tres elementos los que hemos venido hablando en estos minutos y los une desde un mismo lugar, que es la empatía. Entonces, esto funciona como una hoja de ruta para construir una comunicación que es empática, que es coherente y que es estratégica. Y se compone de 4 pilares esenciales. El primero es voz, que es la base de la comunicación. Es la esencia, es el propósito, son los grupos de interés, es la identidad verbal y emocional de tu organización. Entonces, un ejemplo de lo que se trabaja acá. Una pyme de moda sostenible pasa de vender ropa a proteger oficios y reducir desperdicios. O si lo ponemos en un caso real, Patagonia no es una organización que vende prendas de actividad para actividades al aire libre, sino que ellos están en el negocio de salvar el planeta.
Esa es la esencia de Patagonia. Esto es lo que a grandes rasgos trabajamos en este primer pilar. El segundo es inspiración, que es el arte de transformar datos en historias que conectan. Es decir, los datos informan y obviamente son muy importantes, pero las historias movilizan, las historias conectan. Entonces aquí no vamos a hablar únicamente de que recogimos 3 toneladas de residuos o que recuperamos 3 toneladas de residuos, sino que aquí vamos a entrar a contar quién separa esos residuos, cómo lo hace, qué cambios, qué transformaciones se generan tanto en la vida de esas personas como en una comunidad o territorio en general. Vamos a la historia, a la transformación como tal. El tercer pilar es visibilidad, que es el cómo y el dónde compartes tus mensajes. Aquí básicamente es decir, tenemos la historia correcta, en el momento correcto, en el canal correcto, con la audiencia correcta. Ejemplo, no es lo mismo un mensaje que yo voy a mandarle a mis colaboradores a nivel interno por la intranet o en algún evento organizacional, a si yo me quiero comunicar con un cliente, sea en una reunión 1 a 1, sea por redes sociales, por el canal que sea, aunque tiene una base narrativa, el mensaje se tiene que adaptar a los diferentes públicos y a los respectivos canales. Entonces, esto es básicamente la estrategia de contenido. Y por último, el pilar 4, que es ecosistema, es el poder de las conexiones. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí se trabaja el generar conversaciones para que se construyan esas redes que amplifican el impacto de tu organización. Entonces aquí estamos hablando de redes con tus proveedores locales, con la comunidad que impactas, con tus clientes, como con los diferentes grupos de interés, que son ese puente también que te ayudan a amplificar el impacto. Ejemplo claro de esto es, por ejemplo, Coridem, que se ha unido con nosotros con ellos, me refiero a mi persona, por ejemplo, ADN Sostenible, AMCO, que se unen para amplificar algo que es de un propósito común, que es la comunicación sostenible. Entonces, esos son los 4 pilares y cuando se integran, la comunicación deja de ser un adorno, un accesorio y se convierte en ese motor de confianza, de reputación y de liderazgo consciente. Aquí quiero hacer una pausa cortica para hablarles de otro punto que es sumamente importante y es que a pesar de que digamos que el punto más relevante de esta charla es plantearles a ustedes y que se queden con la idea de que la comunicación es un activo estratégico de su organización, el 2026 viene también cargado de nuevas regulaciones. Regulaciones que van a obligar a comunicar con transparencia y coherencia. Entonces, por ejemplo, en Europa esto ya es obligatorio, ya no puedes hacer afirmaciones genéricas sin respaldo. Eso ya no se va a permitir y va a ser obviamente sancionable. En América Latina, por ejemplo, Brasil y México ya lideran con regulaciones que son obligatorias para el próximo año. Colombia tiene ya una circular que si bien hay una parte que es obligatoria para ciertos sectores y tamaños, en su mayoría es voluntario. Pero, por ejemplo, empresas que quieran exportar a Europa se van a tener que alinear a estas regulaciones. Otro punto aquí importante, y no sé si ustedes conocen esto, son si quieren ser empresas B Corp. B Corp o B Lab es el movimiento global que certifica a las organizaciones por su impacto social y ambiental. Y para el 2026 han actualizado sus estándares, colocando como requisito obligatorio tener una comunicación transparente, honesta y con evidencia. Comunicación y marketing, porque recordemos que son distintos. El marketing te ayuda a convencer para vender un producto, pero la comunicación te ayuda a respaldar eso que estás afirmando en tus campañas. ¿Vale? Entonces es importante que esto lo tengan en su cabeza porque
pues más vale empezar ahora y no esperar a que sea obligatorio. Aquí les voy a dejar, bueno, en mi perfil de Instagram y de LinkedIn, tengo estos dos contenidos. Ustedes, no sé si ven mi puntero, bueno, los que están en fondo verde, son dos contenidos donde uno estoy hablando de las regulaciones claves en Europa y cómo impactan la comunicación, y lo que se viene para el 2026 en América Latina en estos términos también. Bien, ahora, ¿cómo se ve, volviendo al tema del método? ¿Cómo se ve en la práctica? Empezamos con un diagnóstico inicial, ahí miramos nivel de madurez, brechas, oportunidades. Pasamos a una parte de estrategia conceptual, que es, ahí trabajamos tanto voz como inspiración, los dos pilares, los dos primeros pilares. El tercer pilar viene como estrategia de contenido, que es visibilidad, ecosistema, construcción de redes, y terminamos con seguimiento y medición. Aquí, más que terminar, digamos que es un proceso de venimos construyendo algo, hacemos seguimiento, pero obviamente durante todas las etapas vamos haciendo esa medición, esos ajustes y el acompañamiento necesario para que esa hoja de ruta en tu estrategia de comunicación pues tenga sentido cada vez que necesite adaptarse a algo diferente. Bueno, esto es un camino, es un proceso, es una transformación real que necesitamos tener dentro de nuestras organizaciones, por lo que desde Coridem, desde Ruta Sostenible y también de mi parte, el próximo año vamos a lanzar en la segunda edición de la revista Ruta Sostenible un espacio enfocado a comunicar la sostenibilidad. Es un espacio exclusivo dedicado a esto, donde obviamente queremos acompañarlos durante este viaje de transformación. Va a tener cuatro secciones. Una parte que se va a dedicar a tips, consejos, que van a estar enfocados en cada uno de los pilares que les acabo de hablar. Un segundo espacio que es dar espacio al propósito, y básicamente es contar historias que inspiren, historias que quizás pasan desapercibidas, que son invisibles a las comunidades aledañas, o incluso pues que podamos contarlas a un nivel más amplio. Entonces ahí van a haber historias de impacto. La tercera sección la llamamos Hazlo Real. Básicamente son retos, actividades que te van a permitir aplicar lo aprendido. Por eso hazlo real. Y la última, que sigue la ruta, básicamente aquí te vamos a entregar recursos que pueden ser gratuitos, que pueden ser de pago o recomendados, bueno, diferentes herramientas que podamos encontrar en el camino que puedan ser de valor para ustedes. Adicionalmente, pues nada, vamos a estar a través de las redes sociales, tanto de Coridem como las mías, compartiendo la fecha de lanzamiento de esa segunda edición, compartiendo más contenido de valor para ustedes y para que pues puedan aplicarlo en el día a día. Y adicionalmente, pues ahí también estaremos anunciando próximas capacitaciones, talleres, cursos que estén enfocados en comunicación y obviamente en otros temas de interés para ustedes en sus diferentes sectores, y que pueden ser tanto en colaboración como liderados por alguna de las partes o de los aliados de este equipo que está hoy presente acá. Y como regalo de Navidad de mi parte, que no puede faltar, voy a compartir con quien desee una de las herramientas que he construido bajo los parámetros de Vive, que es un test que se puede hacer a través de ChatGPT. Es totalmente gratuito en este momento, pero como les decía, es un regalo que les quiero hacer, donde pueden descubrir el nivel de madurez de su comunicación, tanto pues de su organización o si lo quieren enfocar a un proyecto en específico. Aquí cabe resaltar que esto no reemplaza un profesional que se sienta contigo,
que te escucha, que te entiende las necesidades puntuales que tengas, pero te ayuda a tener una mirada inicial, te ayuda como a hacer tú mismo una retrospección de cómo está yendo tu comunicación y así sepas a dónde ir en el 2016. Así que si alguno está interesado en hacer el test, me escriben por el correo y yo les mando sin ningún problema el enlace. Y si necesitan resolver alguna duda o cosa de este test, sin duda me pueden contactar, ¿vale? Bien, terminando este regalo, yo ya voy a ir cerrando y quiero cerrar como empecé, y es que si en cualquier relación humana la comunicación es la clave, ¿por qué sería diferente en la relación de una organización con sus grupos de interés? En las organizaciones, al igual que en una relación personal, la comunicación mantiene vivo el vínculo, construye confianza, crea futuro y eso convierte a una organización en algo más que una más, que una más del montón. La convierte en una organización con una voz que inspira, que moviliza y que une. Porque lo que no se comunica no se multiplica, ¿vale? Y recuerden que no es solo lo que haces, sino cómo lo cuentas. Así que yo ya voy terminando por aquí. Si quieren contactarme, lo que les decía, si quieren acceder al test, me pueden escribir. También pueden escanear este código, ahí están todos mis datos. Y si tienen preguntas, no sé, me confirman si tenemos espacio para responder. Kelly, muchas gracias. Yo pensaría que sí tenemos espacio para preguntas, para respuestas. Recordemos, por favor, el correo para la solicitud del test, que me parece súper interesante cómo lo has enfocado, para que pues, podamos escribir, ¿no? Solicitando la información. Y si hay preguntas, yo creo que podemos levantar la manito y vamos dando paso.